Hace unos años me mudé a un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Buscaba paz, tranquilidad y un lugar donde pudiera concentrarme en mi escritura. La casa que elegí era antigua, de esas que tienen techos altos, ventanas grandes y un jardín descuidado que parecía esconder secretos entre sus malezas. Era perfecta, o al menos eso pensé al principio. Desde el primer día, noté que mi vecina, una mujer de mediana edad llamada Clara, parecía tener un interés peculiar en mí. Vivía justo al lado, en una casa que, aunque bien cuidada, tenía un aire sombrío. Las cortinas siempre estaban corridas y las luces rara vez se encendían por la noche. Clara era una mujer delgada, de cabello oscuro y ojos penetrantes que parecían seguirme cada vez que salía al jardín o llegaba con el coche. Al principio, pensé que era solo curiosidad. Después de todo, era el nuevo en el vecindario. Pero pronto, comencé a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que, al principio, podía atribuir a mi imaginación, pero que con el tiempo se volvieron imposibles de ignorar. Una tarde, mientras trabajaba en mi escritorio, sentí esa sensación incómoda de que alguien me observaba. Me levanté y me acerqué a la ventana que daba al jardín. Allí estaba Clara, parada justo al otro lado de la cerca, mirándome fijamente. No dijo nada, solo me observaba con esos ojos oscuros que parecían no parpadear. Le sonreí, incómodo, y le hice un gesto de saludo. Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su mirada fija en mí. Decidí que al día siguiente intentaría hablar con ella. Tal vez establecer una relación de vecindad cordial. Pero cuando llegó la mañana, Clara no estaba en su jardín como de costumbre. En su lugar, encontré algo que me heló la sangre. En mi buzón había una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era la misma letra que había visto en las notas que Clara dejaba en la puerta de otros vecinos, pidiéndoles que mantuvieran el ruido bajo o que recogieran la basura. La carta decía: sé que te gusta escribir. ¿Te gustaría que te contara una historia? No le di mucha importancia al principio. Tal vez era solo una forma peculiar de entablar una conversación. Pero esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un ruido en el jardín. Me asomé por la ventana y vi a Clara, de nuevo, parada en la oscuridad. Esta vez, sostenía algo en sus manos. Era un cuaderno viejo, de esos que se usaban hace décadas. Lo abrió y comenzó a leer en voz alta. No podía escuchar bien lo que decía, pero su voz era suave, casi un susurro que se mezclaba con el viento. Al día siguiente, decidí investigar un poco sobre Clara. Hablé con algunos vecinos, pero nadie parecía saber mucho sobre ella, solo que llevaba viviendo allí desde hacía años, que era soltera y que rara vez salía de su casa. Uno de los vecinos más ancianos me contó que, hace mucho tiempo, había habido un escándalo en la casa de Clara, algo relacionado con su familia, pero no quiso dar más detalles. Esa noche, la sensación de ser observado era más fuerte que nunca. Me senté en mi sala, tratando de concentrarme en un libro, pero no podía evitar mirar hacia la ventana. De repente, escuché un golpe en la puerta. Me levanté, con el corazón latiendo fuerte, y abrí la puerta.
No había nadie allí, pero en el suelo había otro cuaderno, idéntico al que Clara había sostenido la noche anterior. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Las páginas estaban llenas de escritura, pero no era cualquier escritura. Eran historias, relatos detallados de personas que habían vivido en el pueblo. Algunas eran historias felices, pero la mayoría eran oscuras, llenas de tragedia y dolor. Y entonces, en la última página, vi mi nombre. Era una historia sobre mí, sobre mi llegada al pueblo, sobre mis hábitos, sobre mi vida. Y al final, una frase que me dejó sin aliento: pronto serás parte de mi colección. No pude dormir esa noche. Cada ruido, cada sombra me hacía saltar. Al amanecer, decidí que tenía que confrontar a Clara. No podía seguir viviendo así, con esa sensación constante de que alguien me observaba, de que mi vida estaba siendo registrada en esos cuadernos malditos. Fui a su casa y toqué la puerta. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, más fuerte esta vez. Finalmente la puerta se abrió lentamente y allí estaba Clara, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, vecino», dijo en un tono que me erizó la piel. «¿Te gustó mi historia?» Clara me invitó a pasar a su casa. El interior era tan sombrío como el exterior. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de cuadernos, todos idénticos al que había encontrado en mi puerta. El aire era pesado, como si la casa respirara con una vida propia. «Siéntate», me dijo, señalando una silla vieja en el centro de la sala. «Tengo muchas historias que contarte». Me senté, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. Clara se sentó frente a mí, con el cuaderno en sus manos. Comenzó a leer en voz alta, y esta vez pude escuchar cada palabra con claridad. Era una historia sobre un hombre que había vivido en mi casa años atrás. Un hombre que, según Clara, había desaparecido sin dejar rastro. «¿Sabes qué le pasó?», me preguntó, mirándome fijamente. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. «Se convirtió en parte de mi colección», dijo, señalando los cuadernos que llenaban las estanterías. «Todos ellos lo son». Sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué clase de colección era esa? Clara se levantó y caminó hacia una de las estanterías. Sacó un cuaderno y lo abrió. Las páginas estaban llenas de fotos, recortes de periódicos y notas escritas a mano. Pero lo que más me impactó fueron las fotos. Eran fotos de personas, algunas sonriendo, otras con expresiones de terror, y en cada una de ellas había una nota al margen, describiendo sus vidas, sus secretos, sus miedos. «Estos son mis tesoros», dijo Clara, acariciando las páginas del cuaderno. «Cada una de estas personas ha vivido en este pueblo, y cada una de ellas ha contribuido a mi colección». Me levanté de la silla, listo para salir corriendo, pero Clara me detuvo con una mirada que me paralizó. «No te vayas todavía», dijo. «Tu historia aún no está completa». En ese momento, entendí el verdadero horror de la situación. Clara no solo observaba a la gente, no solo registraba sus vidas en esos cuadernos. Ella los atrapaba, los convertía en parte de su colección, en parte de su mundo oscuro y retorcido. «¿Qué quieres de mí?», logré balbucear. Clara sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos, pero no era una sonrisa de alegría, era una sonrisa de triunfo.
de satisfacción. Quiero que seas parte de mi historia, dijo. Quiero que tu vida, tus secretos, tus miedos, queden registrados para siempre en mi colección. Intenté correr, pero las puertas y ventanas estaban cerradas con llave. Clara se acercó a mí, con el cuaderno en sus manos, y comenzó a leer en voz alta. Cada palabra que salía de su boca era como un hechizo, atrapándome, envolviéndome en su mundo. Y entonces lo entendí. Clara no era una simple vecina. Era algo más, algo que no podía explicar con lógica. Era una guardiana de historias, una coleccionista de almas. Y yo, sin saberlo, me había convertido en su próxima víctima. No recuerdo cómo logré escapar de esa casa. Solo sé que cuando desperté, estaba en mi jardín, con el cuaderno de Clara en mis manos. Las páginas estaban en blanco, excepto por una frase escrita en la última página. Tu historia continuará. Desde entonces, no he vuelto a ver a Clara. Su casa está vacía, como si nunca hubiera vivido allí. Pero cada noche cuando cierro los ojos siento su mirada en mí, esperando, observando, lista para continuar con su colección. Y sé que tarde o temprano volverá, porque mi historia aún no ha terminado.